este varón en tus manos, Señor, como usted, Señor, es el alfarero, como el barro en tus manos, usted transforma, Señor, en una hermosa vasija, y eso quiere hacer hoy usted, Padre. Este varón en tus manos para que usted lo use conforme a su voluntad, que pueda deleitarnos, que pueda darnos ese alimento, Señor, ese alimento que da vida, que vivifica, que fortalece, Señor, que hace caminar, que hace enderezar nuestras rodillas y ponernos en pie cada día. Permítenos, oh Dios, aprender y poner en práctica todo lo que Dios nos envía a través de nuestro hermano Roberto. Úselo, Señor, conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si han escuchado un cantito que dice: en la sombra de Pedro se sanan los enfermos. Pedro no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Pero sí, es una lectura bíblica que encontramos en Hechos 5:15, donde nosotros miramos de que la sombra de Pedro hacía muchos milagros, pero no era la sombra de Pedro, era Cristo que estaba en Pedro. Y miramos de que este acontecimiento que le sucedió a Pedro le tuvo de caro, le pasó un, o sea, después de tener esta gran manifestación, estas grandes maravillas que hacía Pedro, recibió, ¿sabes qué le dieron de recompensa al pueblo de Israel? Azote, castigo, cárcel. Lo echaron a la cárcel y vinieron los escribas y fariseos y querían casi hasta matarlos. Resulta que un hombre sabio les dijo: hombre, están peleando contra Dios, no están peleando contra estos hombres. Y hoy quiero hablarles sobre estos padecimientos, el padecimiento aprobado por Dios, padecimiento aprobado por Dios. Y es que hay dos tipos de padecimientos, y posiblemente algunos padecimientos suceden por el pecado que aún está en nuestra vida. Otros padecimientos suceden por el bien que hacemos o por el bien que Jesús ha hecho en nuestra vida, que la persona que nos mira produce algún tipo de malestar o molestia y nos hace padecer, no sé, ira, nos hace padecer como personas que algunas personas nos dicen que somos superiores a ellos cuando le hablamos de Jesús de un aspecto espiritual, porque la vida cristiana es espiritual. Podemos ver de que el padecimiento sucede de dos formas. Y usted en esta mañana decidirá por qué quiere padecer. ¿Por hacer el bien o por hacer el mal? Tenemos una lectura bíblica muy bonita que podemos comenzar leyéndola, donde el apóstol Pedro, en capítulo 2, primera de Pedro 2, 19 al 20, donde miramos estos dos tipos de padecimiento que suceden en el ser humano. El ser humano va cargando una serie de padecimientos, una serie, como dijo nuestro Señor: cada quien tome su cruz y sígueme. Cada quien lleva una cruz. ¿Qué es esa cruz, hermanos? Esa cruz es un padecimiento, es un sufrimiento, una pena, una afrenta que cada ser humano enfrenta con la vida cotidiana que se le presenta. ¿Se ha preguntado por qué padece molestia o por qué usted alguna vez ha tenido padecimiento o malestares? ¿O se ha preguntado usted por qué padece? ¿Si es por hacer el bien o si es por hacer el mal? ¿Se ha preguntado si es por hacer el bien, sufre, o si es por hacer el mal, sufre? De ambas formas se puede padecer. Nada más que hay una de los dos padecimientos que aprueba nuestro Dios. ¿Se ha preguntado usted que padecer por el pecado, además de ser abofeteado, además de ser sufrido, no es aprobado por Dios? El tener ese sufrimiento por hacer lo malo es algo que no es visto bien por Dios y no es visto también por los hombres.
En este mensaje, hermanos, podemos aprender los sufrimientos de un cristiano, pero también el padecimiento de una persona que se comporta mal o que es malhechor. ¿Cómo nos daremos cuenta? ¿Cómo nos daremos cuenta? Voy a dar un poquito de referencia a esto porque probablemente dice, es una sola palabra, padecimiento, pero estoy hablando de dos tipos de padecimiento. Si tú te tomas el tiempo y vas a una cárcel y coges una persona ahí de la más malvada, de la que se ha portado mal, y lo empieza a entrevistar, se dará cuenta del sufrimiento de esa persona que ha venido soportando y que lo ha hecho a ser ese tipo de persona o ser esa persona mala. O si tú vienes a una iglesia y tomas una persona, digamos a un pastor de 60, nuestros pastores en nuestra iglesia tienen más de 60, ¿va? Solo un medio joven hay. Incluso el joven le podría contar muchas experiencias, cómo sufre al poder llevar muchas emociones, muchos problemas, estar orando por una persona, estar escuchándole y todo eso. Y eso se produce una causa de sufrimiento y una causa de afrenta. ¿Sabe por qué? Porque algunas personas buscan a Dios para su propio provecho y no lo buscan para poder salvarse o para poder padecer, como dice la palabra, tener los mismos padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Un padecimiento aprobado por Dios. ¿Tienen la lectura bíblica, hermano? Primera de Pedro 2, 19, 18. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Pudieron notar los dos tipos de padecimiento que hay ahí? ¿Lo notaron? La pregunta la vuelvo a repetir. ¿Cómo le gustaría padecer usted? ¿Por el pecado o por ser una persona que hace el bien y sufre injusticia por hacer el bien, pero que es aprobado? La palabra lo dice, aprobado por Dios, aprobado por el que nos ha elegido de este mundo, aprobado delante de Dios, dice, porque esto merece aprobación. Es que lo merece la aprobación. Ojo, si alguno, no todos padecemos, no todos vamos a padecer penalidades o sufrimiento. Sí, algunos. Dentro de todos, algunos vamos a tener estos tipos de padecimiento, pero el consejo de la palabra de Dios es que tiene aprobación de nuestro Dios si padecemos por el bien. Como dice Primera de Pedro, ahí mismo, 4:16. Vamos a Primera de Pedro 4:16. ¿Lo tienen, hermanos? Porque dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique ¿a quién, hermanos? A Dios por ello. El padecimiento del cristiano es algo que a nosotros no nos debe de avergonzar. ¿Es cristiano usted? Por lo general, en la mayoría de los casos que tenemos aquí, obtenemos afrenta por hacernos llamar cristiano y tenemos afrenta también en la mayoría de casos, por nuestros compañeros de trabajo. Nos critican o nos señalan o nos cuestionan o algunas nos ridiculizan. Pero, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Que no se avergüence, sino que glorifiquen a Dios por ello. Un versículo muy clave que también lo tengo aquí, en Mateo capítulo 5,
Mateo capítulo 5, versículo 12. Muy conocido este versículo, como dice. ¿Lo tienen, hermanos? Cuando usted esté padeciendo, acuérdese de este versículo bíblico. Cuando usted se siente en pena, y muchos tenemos pena, pues no tenemos, hay muchas desaventuranzas cuando no tenemos dinero, no tenemos trabajo, no tenemos, digamos, un amigo fiel como nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que acordarse de este versículo bíblico que dice el discípulo Mateo, capítulo 5, 12, gozaos y alegraos. ¿Por qué nos vamos a alegrar, hermano? Y nos vamos a gozar porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros, de vosotros. Gozaos y alegraos. Es difícil, pero se puede. Si nosotros aprendemos a escuchar la palabra de Dios, a leerla, cuando nos sintamos en esas tribulaciones, podemos gozarnos y alegrarnos. Podemos gozarnos y alegrarnos. Es difícil de estar pasando una pena, un sufrimiento y alegrarse. Es difícil. Pero si la palabra lo dictamina y lo replica, y si usted estudia el tema del gozado en la palabra de Dios, hay una amplitud donde prácticamente es como un mandamiento que debemos de estar gozosos y alegres, porque en el cielo el galardón es muy grande. Un padecimiento al soportarlo, hermano, si usted aprende a padecer en este camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado, este padecimiento, hermano, si lo hace si usted está padeciendo por hacer el bien y lo está soportando, haciendo el bien, traerá alabanza. Y el mismo apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, 13, apóstol Pedro, 2, 13 al 15. 2, 13 al 15 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Eso es lo bonito, hermano, que los gobernantes están puestos por Dios para castigar a quienes, a los que hacen el bien, a los malhechores. Por eso es que es difícil padecer por hacer el mal, porque además andamos como cautivos huyendo, y si nos atrapan, el castigo que hace la humanidad es el que tienen los gobernadores, es enviarlos al castigo, es decir, a la cárcel. Oye, una persona en una cárcel no tiene vida, no tiene espacio, no tiene palabra, no tiene nombre, mejor dicho, vive ahí, a lo que le digan es como una persona sin vida. Y eso es lo que sucede con las personas que se dedican a hacer el mal. Pero el que se dedica a hacer el bien, dice la palabra de Dios, alabanza de los que hacen el bien. Bueno, vamos a ver un poco de reseña que me vino a la mente. ¿Quiénes tuvieron alabanza por hacer el bien? Según la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de José. José, el hombre que en medio de Egipto, prácticamente con los gobernadores, halló gracia ante los gobernadores por hacer el bien. José fue un hombre ejemplar porque él nunca dejó de lado la voluntad de Dios. Porque es de la voluntad de Dios, dice el 15, que haciendo el bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Si padecemos por hacer el bien, hermano, es mucho mejor que padecer por hacer el mal. Dice 1 Timoteo capítulo 3, 17.
Ve, primera de Pedro 3:17. Luego entraremos a Timoteo. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Es un consejo muy básico aquí. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Cosa que no quiere la humanidad al día de hoy. Padecer por hacer el bien. No quiere, y hacer el bien es la voluntad de Dios. No lo quieren porque cada quien defiende lo suyo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y hay una desdicha, hermano, una desaventuranza para la persona que se dedica a hacer lo malo, que sufre en esta vida y le espera ir a sufrir en la vida eterna, donde en la vida que Jesús nos ofrece, mejor dicho, esa no le espera, sino que vamos a terminar si dejamos de padecer por nuestro Señor Jesucristo, que es aislado totalmente de la presencia de nuestro Dios. Cuando Dios nos dice que nosotros nos involucremos en el bien, cuando Dios nos dice que nos alegremos por los padecimientos que Él aprueba, que es haciendo el bien, Dios también nos dice, porque a veces nosotros nos cansamos de tanto hacer el bien, hacemos el bien. Dice, siempre le he escuchado a un pastor de la iglesia donde vengo, de que dice que uno puede hacer 99 favores, pero si no hace el 100, es mala persona. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguna persona decir? Yo he escuchado a varias personas que dicen así, si hace 99 favores, pero si no hace el 100, es mala persona. ¿Pero qué dice? Nosotros tenemos que hacer el 100. Porque así, si no hacemos el 100, porque hombre, esta persona es mucho molesta, ¿ya? La palabra de Dios nos dice, y es la palabra de Dios, no es que, ¿cómo dice Gálatas 6:9? Gálatas, voy a dejar que lo busquen porque lo lean. Gálatas, capítulo 6:9. ¿Lo tienen, hermano? Dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oye, mayormente a los de la familia de la fe. Lamentablemente, vivimos como extranjeros en este país, cada quien llevamos un cruz, muchas limitaciones, son pocas, es poco lo que nosotros como iglesia podemos ayudarle por las circunstancias. Pero la palabra, pero en lo personal y posiblemente mis hermanos podrían decir lo mismo, en lo que pueda ayudaré, en lo que pueda ayudaré. Porque estamos para todos, estamos para todos los que nos congregamos aquí. ¿Quiénes somos nosotros? La familia de la fe. ¿Cómo dice la palabra de Dios? En el 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a quienes, hermanos. ¿Son familias de la fe ustedes? Levanten la mano. Amén. Entonces nos debemos unos al otro. Llevar las cargas los unos con los otros, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hace bonito una iglesia, la unidad y también el hacer bien el uno al otro. Nos hemos gozado, nos hemos divertido el sábado que anduvimos por allá. Y realmente es bonito sentirse en familia y mejor cuando estamos con la familia de la fe. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres padeciendo por hacer el bien, pero también esos mismos hombres por hacer ese bien tuvieron su padecimiento, pero también recibiendo alabanza. Nos vamos al libro de los Hechos, vamos a leer
capítulo 3, donde podemos leer un poco rápido este acontecimiento de Pedro y Juan. Y era lo que le venía hablando sobre la sombra de Pedro. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Eran traídos un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiesen limosna de los que entregaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir, ¿qué hermano? Una limosna, de ello algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha le levantó y al momento se lo afirmaron los pies y los tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Por eso les decía, lo que puedo o lo que tengo, le ayudo. Oye, Pedro, yo creo que Pedro se va a meter al templo de la Hermosa en el pórtico de Salomón. No lleva ni un duro, como dicen aquí, y se le pega detrás un hombre como que ni podía caminar. Me imagino que de arrastrada. Y Pedro no tiene nada para darle, supuestamente. ¿Pero qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero tenía lo mejor, que era nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. A veces en la vida lo que necesitamos es salud, bienestar, paz, tranquilidad. He visto las personas que tienen plata y oro, pero igual viven sufriendo como si no la tuviesen. Entonces miramos a Pedro que no cargaba plata ni oro, pero sanó a este cojo que... ¿Cuántos años tenía de estar pidiendo este cojo ahí? 40 años. 40 años. Oye, y esto es un bien para este hombre que tenía 40 años de estar sufriendo ahí, postrado en la puerta de un templo para estar pidiendo. Vino Pedro en el nombre de Jesús, lo liberó, lo sanó. Pero a esto le vino una serie de problemas a Pedro, que miramos que era un bien. Pero en Hechos 3:1, el mismo Hechos 3:1, en el 12, dice, viendo esto, Pedro respondió. 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varón israelita, ¿por qué os maravilláis de esto? Porque ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar al hombre. Aquí miramos a Pedro y a Juan recibiendo alabanza, pero también miramos en el 4:13, donde ya se le llega las personas para empezarle a cuestionar. Dice 4:13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro, aquí está Pedro con toda la gente, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Eso es lo que debemos de presentar nosotros, de la gente nos reconozca que somos cristianos, que hemos estado con Jesús, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Y se planeaban hacer muchas cosas, inclusive algunos hasta matarlos. Dice
el 18 del mismo capítulo, el 5:13 y el 5:18, dice, 5:13 del mismo libro de Hechos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Miramos a Pedro, que el pueblo, por el pueblo, estos hombres no pudieron azotarle en ese, o sea, no pudieron matarle ese día, pero sí pudieron azotarlo y pudieron castigarlo hasta el grado de prohibirle hablar de Jesús en el templo de las hermosas, en el pórtico de Salomón. Pero miramos que a continuación siempre lo consiguieron para echarle preso y echarle siempre de todo y prohibirle e incluso hasta desterrarlo de Jerusalén. 5:18 dice, y echando manos, ¿cómo dice? Aquí se le terminó la alabanza que recibía Pedro. Pedro no quería recibir alabanza porque sabía que la alabanza que le estaba dando el pueblo era merecedero, pero nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí el 5:18, y echándole mano a los apóstoles los pusieron en la cárcel pública. Más un ángel del Señor abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo, y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida, haciendo oír esto, entraron a la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Estos son los padecimientos, hermano. Y si miramos el padecimiento de Pedro, todo lo que padeció hasta morir en una cruz boca abajo, el padecimiento de Pedro, un padecimiento que fue aprobado por nuestro Dios. Un padecimiento que le ayudó para sacar adelante la iglesia primitiva. Un baluarte. Y también vamos a leer un poco en el 5:40. 41. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos. Aquí está el castigo que le dieron a los apóstoles. Le intimaron que no hablase en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso. Aquí donde está el énfasis. Dice, salieron del concilio gozoso de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. El nombre que era el nombre de Jesús. Pedro se enfrentó a todas las autoridades. Él solito, con más, con Pablo, con Juan, y luego con los demás apóstoles. ¿Y sabe qué pasó cuando recibió azote y lo metieron a la cárcel con Pedro? Se enojó, empezó a maldecir, empezó a decir que se vayan al diablo a de todas maneras no quieren aceptar la palabra de Dios. No, dice que salió del concilio y salió gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por el nombre de Jesús. A veces a nosotros nos tiembla la lengua el llamarnos cristianos. A veces al ver tantas personas que parece que con solo decirle que somos cristianos se va a sentir juzgado o va a tener alguna represalia contra nosotros, nos cuesta mucho decirle, hombre, yo voy a la iglesia, yo soy un creyente y soy un seguidor de Jesús. Pedro no tuvo, como dice, no le tembló la lengua para decirle al pueblo de Jerusalén o de que estaban en el templo de las hermosas, de que era seguidor de Jesús. En la Biblia encontramos ejemplos muy claves como Pedro, como Pablo y Sila, también, que por sacarle un espíritu de adivinación a una muchacha, también fue echado preso y fue castigado y azotado. Todo el pueblo se le abalanzó a Pablo y a Sila. Pablo y Sila sufrieron también este mal de lo que es el padecimiento por seguir a nuestro Señor Jesús.
Bueno, entonces encontramos aquí a Pablo y a Silas del 16:22. De hecho, del 16:22 vamos a leer un poco luego para ir concluyendo. 16:22. Dice, antes de comenzar a leer, Pablo y Silas lo que hicieron es que se fueron a ese lugar de Felipe, sanaron a una chica que tenía un espíritu humano de adivinación y eso le producía mucho ingreso a sus amos. Entonces la gente se agolpó contra él, todo el pueblo, como dice el 22, 16:22 de hecho, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado, muchos los echaron azotado, no solo un par de unos 3 azotazos, unos 49, 39, mucho. Dice, después de azotarlo mucho, hermanos. Bueno, estamos en el 22. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Está bonita la experiencia que tuvo Pablo y Silas en ese acontecimiento. Llegó un ángel y les liberó y no ocupó ni dejar evidencia de que estaban libres otra vez. Cuando se enteraron los carceleros fue la sorpresa de que el ángel los había liberado. Y así como este ángel entró a liberar a Pablo y a Silas, así hay muchos ángeles en nuestro entorno que nos liberan del mal, nos liberan de muchos problemas. El mismo Salmo 91 dice que los ángeles acampan alrededor de cada uno de nosotros, nos guardan. No sabemos de cuántos problemas nos han librado. También miramos en 2 de Timoteo 2, vamos a ir, 2 de Timoteo, capítulo 2, 8. 2 de Timoteo, capítulo 2, 8 y 9. Esto es lo bonito padecer por nuestro Señor Jesucristo. Dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Cómo dice, hermanos? Acuérdate. ¿Lo tienen? Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos. ¿Lo tienen, hermano? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Sí. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo soportó por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanecerá fiel y no puede negarse a sí mismo. Qué bonita palabra. ¿A poco no le llena esta palabra a usted? Una palabra, bueno, dice que nos acordemos de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Cuando nos dice que nos acordemos del sufrimiento de nuestro Señor Jesús, es porque Jesús sufrió. Desde niño fue perseguido. Llegó a la adultez y también tuvo un montón de adversidades, un montón de padecimientos. Y para concluir, hermanos, en comparación con lo que sufrió nuestro Señor Jesús, lo que nosotros sufrimos en esta vida es algo que no llega ni a leve. 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, 17. ¿Lo tienen, hermano? 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los sufrimientos producen un peso de gloria. Gozaos en la tribulación y gozaos en los padecimientos por el amor y por hacer el bien y por seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Esta leve.
Hermanos, lo que nosotros padecemos en esta vida es leve. Si el apóstol Pablo padeció mucho y lo tomó como algo leve, nosotros no llegamos ni a leve. Que Dios le bendiga. Hermanos, continuamos con alabanzas.